Muy buenas, les habla su compañero del aula y hoy aprenderemos a determinar el área que se encuentra debajo de una curva por un método un tanto peculiar. Este método se trata del método del trapecio y esto es integración numérica. Recapitulemos un poco. En un principio, cuando se deseaba hallar el área donde de por medio había una curva, lo más idóneo a ocupar fueron los rectángulos. Rectángulos que conforme más abarcaban en tu región, pues el área se hacía cada vez más próxima a su valor real. Pues algo muy similar va a ocurrir en este método. Solamente que no vamos a ocupar rectángulos, lo que haremos es el uso de trapecios. De esta manera aproximaríamos el área a un valor muy certero y casi llegándole al real. Pero antes de irte lleno con el método, hay que reconocer la estructura de un trapecio. Bien, un trapecio es una figura geométrica donde tendrá una base mayor, una base menor, una altura. Puede tener tanto dos triángulos rectángulos o solamente uno. Para nuestro caso, este tipo de trapecios es el que vamos a estar ocupando en nuestras funciones. Al final tendríamos que calcular un área y el área para determinar el trapecio está dado de la siguiente fórmula, donde nos dice la suma de las bases tanto de la mayor como de la menor multiplicada por la altura y finalmente dividida entre 2. Bien, pues básicamente esa es la estructura de un trapecio y los trapecios que vamos a ocupar en nuestras funciones serían de la siguiente forma, donde solamente tendrían una sola diagonal. Pero antes, debes de considerar que los trapecios con los que vamos a estar trabajando en nuestras funciones no tienen este posicionamiento, es decir, donde la base mayor esté alineada en el eje X. Básicamente nosotros estaríamos trabajando con trapecios recostados, algo así como se muestra a continuación. Bien, de esta manera lo que realmente estaría trabajando en el eje X sería la altura y las bases quedarían a los extremos. Observemos un poco, si se dan cuenta, esta longitud, tanto esta longitud corresponde a cada una de las bases y esta diagonal pues corresponde a esta diagonal y por último esta longitud que se muestra desde un punto a otro punto básicamente es nuestra altura. Bien, aterricemos un poco la idea. Tenemos una función donde va a estar integrada en el punto A al punto B que va desde 1 a 9 donde f de x es continua, tal como se puede observar en esta figura, donde esta curva que tiene un tono medio azul vendría siendo nuestra función y este punto A este punto B vendría siendo el intervalo a calcular del área, que va desde el punto 1 al punto 9 y como se dijo, vamos a trabajar con trapecios recostados, por lo tanto, esta fórmula que se había planteado anteriormente tendrá una ligera modificación. Comencemos con la altura. La altura se va a calcular de la siguiente forma: b menos a sobre 1. En este caso he considerado 1 porque solamente he tratado con un trapecio. Si hubieran más trapecios, pues lo dividiría entre los trapecios que hay. Básicamente la fórmula para calcular la altura vendría siendo h es igual a b menos a sobre n. Entonces, calculemos esta altura. B, ¿quién es B? Es 9. Menos, ¿quién es A es 1, por lo tanto me da 8. Dividido entre la cantidad de trapecios, que es 1, tendríamos 8 de altura. Entonces, el detalle aquí es calcular las bases, y las bases van a estar dadas de la siguiente manera. Tienes tu función, tienes una función, y a esa función, donde veas tu variable, le vas a aplicar el valor de A, es decir, le vas a insertar el 1, por lo tanto te entregará un número y ese número vendría siendo y, que básicamente vendría siendo la longitud que hay de alguna de tus bases. Lo mismo sucede con b, tienes tu función, a esta función a donde esté tu variable le insertas el valor de b, que en este caso es 9, y por ende te entregará un número, y ese número sería la longitud. Por lo tanto, ya tendríamos tanto la base mayor como la base menor, y aplicaríamos lo mismo. Sumamos estas bases, multiplicamos por altura y dividimos entre 2. Ya tendríamos el área de este trapecio, pero si se dan cuenta, hay un espacio que todavía no se rellena, por lo tanto aún nuestro área no está del todo certera. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que insertar más trapecios, de esta forma aproximamos más y de alguna manera vamos eliminando ese espacio o este pequeño espacio blanco que se observa. Profundicemos bien la idea, ¿qué pasa cuando hay más de un trapecio en juego? Pero antes de entender esto hay que entender cómo es el comportamiento de la altura. Como se dijo, la altura está dada mediante b menos a sobre la cantidad de trapecios a trabajar. Y es que debes de que considerar que a y b son los extremos, es decir, b vendría siendo este punto y a vendría siendo este punto. Prácticamente esto sería el intervalo del área que quieres calcular. Ya teniendo y reconociendo esto, ahora vayamos con lo siguiente, con este pequeño ejemplo. Tenemos b menos a, supongamos que b vale 9 y supongamos que a vale 0. Entonces lo dividimos entre 3 porque estamos considerando tres trapecios. 9 menos
0 es igual a 9, sobre 3 es igual a 3. Prácticamente tendríamos una altura de 3 para cada uno de los trapecios, y es que forzosamente tiene que tener una altura igual. Si no lo tiene igual es que algo erróneo estamos haciendo, por ello es que se ha plasmado esta fórmula, para que la altura nos dé igual para cada uno de los trapecios a manejar. Lo siguiente a realizar será construir una tabla que nos permita localizar los puntos que se encontrarán tanto en el eje X como de Y, cuyo objetivo será para determinar la longitud que tendrá cada una de nuestras bases de los trapecios a tratar. Comencemos del lado izquierdo, donde se encontrarán los puntos del eje X, indicando dónde comienza la base de un trapecio y dónde termina. Partiremos siempre de un X0, que no es otra cosa que el punto A. Luego realizaremos un salto de altura para ubicar el punto X1 y nuevamente realizaremos un salto de altura para X2 y así sucesivamente hasta llegar al punto B, que en nuestro caso es X3. Si digo salto de altura es porque esta longitud es la altura de nuestro trapecio y será la misma para cada trapecio a tratar. Ahora vayamos del lado derecho, donde se encontrará el eje Y e indicará la longitud de cada una de nuestras bases. Y para hallar la longitud de cada una de nuestras bases, lo único que necesitamos hacer es lo siguiente: tener una columna X que nos indica dónde comienza una base y dónde termina, pues prácticamente estos puntitos nos van a generar una base, y esta base se va a determinar de la siguiente manera. Nosotros tenemos una función. Esta función tendrá una variable, entonces donde nosotros veamos una X, lo vamos a reemplazar por este número que se nos está dando. Prácticamente tenemos lo siguiente: X evaluada en tu función. Vayamos a un pequeño ejemplo para que quede más claro. Tenemos la siguiente función, que es y es igual a x cuadrada. Sabemos que esta función genera una parábola, y a mí se me ocurre conocer el área que se encuentra desde mi punto A, que es igual a 0, hasta mi punto B, que es igual a 3, utilizando tres trapecios de por medio, y como ya sé calcular mi altura, se me es fácil identificar dónde está mi x1, que es igual a 1, mi x2, que es igual a 2, y mi x3, que es igual a 3. Y ahora, si yo me ubico en mi punto x2, que vendría siendo el 2, y necesito saber qué longitud tiene esta base, lo único que necesito hacer es lo siguiente: tomo este 2 y a donde esté mi variable, que en este caso x, se lo reemplazo. Por lo tanto, tendríamos ahora lo siguiente: 2 al cuadrado, y al efectuar esta operación daría como resultado otro número, un 4, y este 4 vendría siendo la longitud de esta base. Sucede lo mismo si yo necesito hallar la longitud de esta base. Me ubico en este punto, que es igual a 3. Donde se encuentre mi variable, que es x, se lo reemplazo por el 3 y ahora obtendríamos un 3 al cuadrado, que nos daría un 9, y esta longitud vendría siendo el valor de 9. De esta manera conozco tanto la base de esta, tanto esta base, tanto esta base y tanto esta base, y ya teniendo estas bases puedo operar con la fórmula que se nos indicó anteriormente. La fórmula nos dice lo siguiente: el área total será la suma del área de cada trapecio con el que se trabajó, es decir, para nuestro ejemplo dado, el área total sería la suma de los tres trapecios, el área de este, el área de este y el área de este. Básicamente proyectamos lo siguiente: aquí tenemos un área, sumamos otro área y sumamos otra área. Tenemos una base, que es esta. Tenemos otra base, que es esta. La sumamos y lo multiplicamos por la altura. Finalmente lo dividimos entre 2. Sucede lo mismo para este caso y finalmente para el último. Tenemos una base, que es esta. Tenemos la siguiente base, que es esta. Lo multiplicamos por la altura y finalmente lo dividimos entre 2. Y toda esta fórmula se puede simplificar de la siguiente manera, donde factorizaríamos la altura sobre 2 y lo que iría dentro de nuestros paréntesis sería lo siguiente: mi primera base inicial, que corresponde a x0, más 2 multiplicado por mi base que está en x1, más 2 multiplicado por mi base que se da en x2, más mi base que está en x3. Y se dan cuenta, las bases tanto el inicial como el final no lleva multiplicado un número 2, y lo demás que correspondería en el centro de antemano lleva un número 2 multiplicado. Hablando de una manera general, se tiene entonces que a más trapecios mayor exactitud, y generalizando para n trapecios obtenemos la siguiente fórmula, donde factorizamos la altura sobre 2 y de por medio en los paréntesis tendremos mi primera base, que no la voy a multiplicar por ningún número, y mi última base, que tampoco la voy a multiplicar por ningún número. Las demás bases que estén de por medio las voy a multiplicar por el número 2. De esta manera obtenemos la fórmula general, y ahora vayamos a nuestro ejercicio.
Con nuestro ejercicio, tenemos la integral de raíz cuadrada de t al cuadrado menos 1 todo sobre 3 al cubo por el diferencial de t, evaluado en un punto A que corresponde a 2 a un punto B que es igual a 3. Y de por medio vamos a emplear 6 trapecios. Pueden ser más, pueden ser menos. En nuestro caso ocuparemos 6. Como se dijo, vamos a tener que construir una tabla. Pero antes de construir una tabla necesitamos determinar la altura que tendrá cada uno de nuestros trapecios. Entonces aplicamos nuestra fórmula que nos dice que B en este caso es 3, menos A, que en este caso es 2, todo sobre la cantidad de trapecios a trabajar, en este caso son 6 trapecios, y nuestra altura es de punto 16. Y ahora bien, lo que nos interesa es saber desde qué punto comienza una base hasta qué punto termina otra, para así determinar la longitud de la base que tendrá cada una de estas. Entonces, lo único que hacemos es manejar nuestro punto A, que es nuestro punto inicial, más que le vamos a sumar un salto de altura, y este salto de altura es este. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Y ahora solamente arrastramos hasta llegar a casi al 3 y ya tendríamos los puntos donde comienza una base a donde termina otra, donde comienza una base a donde termina otra. Ahora lo siguiente es calcular qué longitud tendrá esa base, y esta base, como se dijo, va a estar evaluada en tu función. La función es esta y la escribimos. Escribimos con el teclado raíz. ¿Y esta raíz de qué? ¿Raíz de qué? Raíz de un número. Este número vamos a expresar el argumento. Como se dijo, no vamos a anotar un t, lo que vamos a anotar es el número que va a sustituir a la t. En este caso es un 2, y este 2 lo elevamos al cuadrado y finalmente le restamos el menos 1 de aquí. Ya tendríamos la parte del denominador. Ahora lo que sigue es la del denominador. Por lo tanto, anotamos lo que está en el denominador, que sería t al cubo. Pero como se dijo, esta t se va a sustituir por el número que se encuentra aquí. En este caso, el número que se encuentra aquí es un 2, que corresponde a nuestra celda A2. Y esto evaluado al cubo. Por lo tanto, ya tendríamos el valor de nuestra función. Queda expresada de la siguiente manera. Raíz de la variable al cuadrado menos 1 sobre la variable al cubo. Hecho esto, lo único que haces es arrastrar desde la esquinita de la celda, arrastramos hasta el final. De esta manera ya tenemos la longitud de cada una de nuestras bases. Ahora lo que haría falta es aplicarlo a la fórmula para determinar el área total. Si bien podríamos hacer uso de esta fórmula para determinar el área total, pero como es algo largo y extenso, haremos uso de la vía más corta, donde factorizamos a la altura sobre 2. Entonces, esto es igual a la altura. ¿La altura quién es? La altura es esta, sobre, lo dividimos entre 2. ¿Y todo esto a qué va a multiplicar? Todo esto va a multiplicar a las bases. Entonces, coloco nuestra primera base, que es f de x, que prácticamente está aquí. F de x. Ahora, ¿qué le sumo? Nuevamente voy a hacer uso de la factorización para que ya no escribir 2 por la siguiente base, 2 por la siguiente base, 2 y así, no. Solamente con un 2 es más que suficiente. Entonces abrimos nuevo paréntesis y ahora este 2 ¿qué va a multiplicar? Va a multiplicar a esta base. Nuevamente abro una suma y esta suma que es este 2 que está aquí va a multiplicar a la siguiente base. Corresponde a este, nuevamente una suma. Este 2 que está aquí multiplica a la siguiente base. Que corresponde aquí. Nuevamente una suma, el 2 multiplicando a la siguiente base, hasta llegar a la penúltima base, que es la siguiente. Ya llegando a la penúltima base, podríamos cerrar ese corchete que habríamos abierto. Y ahora nos dice que al final le sumemos la base, la última base, sin nada que multiplicar ni nada, al igual que la primera. Entonces quedaría de la siguiente manera. Recuerden abrir tus paréntesis para que te considere que estás efectuando una operación, y cerramos. Al final, el archivo Excel nos generará ese pequeño arreglito y está de la siguiente manera. Prácticamente nuestro arreglo es el siguiente. Tenemos a la altura dividida sobre 2, que va a multiplicar a mi primera base, que es esta. Y ahora, para no escribir
un 2 que multiplica la siguiente base y luego un 2 que multiplica la siguiente base. No, lo que hemos hecho aquí es factorizar. Este 2 está multiplicando a las bases que se encuentran en el centro de los extremos. Este 2 multiplica esto, este a este 2 a este y este 2 a este. Finalmente, la última base se deja tal cual, no se multiplica por nada, al igual que en la primera. Y prácticamente este sería nuestro área evaluado o utilizando el método del trapecio.